Bueno, buenas tardes a todos. Antes de empezar, me gustaría recordar un poco unas normas básicas de este webinar, ¿vale? Están puestas en la pantalla. Lo primero, pediros a todos que apaguéis el micrófono y la webcam para evitar un poco el sonido ambiente y podamos escuchar claramente lo que estemos presentando. El segundo es que al final de la sesión vamos a tener un pequeño tiempo de 5 o 10 minutos para que hagáis todas las preguntas. ¿Vale? De cualquier forma, las podéis ir haciendo en el chat durante el transcurso de la sesión y al final de esta las iremos nombrando en voz alta. Y por último, pues para generar contenidos en la comunidad, estamos grabando esta sesión. Por lo tanto, entendemos que si seguís con ella, implícitamente la habéis aceptado. Por lo tanto, bueno, vamos a dar comienzo a este webinar. ¿Vale? Estamos en Raban haciendo una serie de webinars gratuitos para el apoyo al teletrabajo en los días que tenemos por delante. Y en este caso, mi nombre es Ángel Carrillo y voy a hablar de pues, el gobierno de Microsoft Teams. Os dejo ahí abajo los datos de contacto, ¿vale? Tanto mi correo de empresa como mi Twitter y mi LinkedIn, por si queréis contactar por otro lado. Y como estaba comentando, tenemos un listado de webinars. En este caso, pues es el sexto que vamos a realizar en esta serie de 10 de ellos, donde, bueno, pues vamos a hacer un poco hincapié en lo que es un poco el modelo de gobierno o cómo realizar un modelo de gobierno dentro de Teams. Lo primero de todo que nos viene a la cabeza es, ¿qué es un modelo de gobierno? ¿Vale? En este caso, bueno, pues un modelo de gobierno no dejan de ser un conjunto de normas que regulan el uso de una herramienta. En este caso, como estamos tratando de Teams, pues Teams. Y el objetivo es maximizar el buen uso de esta plataforma, porque sabemos que es una plataforma que es muy fácil, muy intuitiva de utilizar y que es compartida por múltiples usuarios y nos permite tener una gran variedad de contenidos y aplicaciones en su interior, haciendo que tengamos un hub de trabajo en una única herramienta y nos pueda servir para poder hacer muchos usos con ella. Claro, estamos hablando de un modelo de gobierno, pero no llegamos a entender todavía por qué, si es una herramienta fácil, sencilla, intuitiva, que en cuanto la estés usando ya empiezas a manejarla y pareces que no vayas a tener un problema, ¿por qué necesitamos un modelo de gobierno? Bueno, hay que pensar que más allá de los usuarios que estén en la aplicación, hay muchas otras cosas más por detrás que tenemos que tener en cuenta. Y son pues todos aquellos profesionales de IT que tienen que estar controlando que tenemos espacio en nuestra suscripción de Office 365, que no tenemos ningún problema de seguridad con los contenidos que tengamos dentro, que también es otra pata muy importante dentro de todo esto. Y pues por ese motivo necesitaremos un modelo de gobierno que vamos a ir desglosando y vamos a ir explicando un poco, dando unas pinceladas o sobre todo con unos pequeños también tips o consejos de cómo poder implementar o tener una pequeña idea inicial de cómo realizarlo, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué necesitamos este modelo de gobierno? La primera respuesta es clara y es empoderar a los empleados. Los empleados de una compañía, a no ser que sean muy reticentes al uso de la herramienta, suelen ir a su aire, probando las cosas y les gusta sentirse con esa capacidad de libertad para poder crear y autogestionarse los equipos y el trabajo que tienen. ¿Vale? Por eso, un modelo de gobierno donde podamos permitir este tipo de cosas nos va a servir de cara al futuro. También es muy importante administrar el ciclo de vida de los equipos que nosotros vayamos creando. Luego, más adelante, veremos cómo poder habilitar estas políticas dentro de Office 365. Otro elemento muy importante es identificar el contenido valioso que tenemos dentro de estos equipos. Para ello, lo que realizaremos es clasificar la información que hay y, sobre todo, escanearla con políticas de Data Loss Prevention o DLP para que no estemos perdiendo información o pueda salir del ámbito de nuestra compañía de una forma no adecuada. El tercero de ellos es, obviamente, proteger los activos. Siempre tenemos que tener en cuenta de que, aunque estemos dentro de Office 365, tenemos que establecer un perímetro de seguridad adicional, por ejemplo, a la hora de establecer límites, a la hora de crear pues, equipos o cualquier otro elemento que necesitemos,
creación de otras políticas, como puedan ser, por ejemplo, el poder determinar qué equipos ya no tienen vigencia o no tienen vida y poder realizar algunas operaciones con ellos. Requerir un acceso condicional, por ejemplo, si no estamos en nuestros ordenadores, que tengamos un doble factor de autenticación. O en este caso, pues habilitar Information Rights Management para evitar fuga de información que pueda salir a través de nuestras cuentas. No tenemos que tener en cuenta precisamente que Office 365 nos permite tener una seguridad controlada directamente desde el propio tenant, ¿vale? Pero a la hora de compartir una pantalla o a la hora de compartir ese documento, tenemos algunas veces una necesidad especial, por ejemplo, porque sean documentos que solo pueda verse a través de la pantalla y no tengan que descargarse, o que no puedan compartirse a través de una videollamada y alguien pueda estar grabando el contenido, donde IRM nos ayudará a hacer este tipo de casuísticas. Y por último, y no menos importante, es garantizar las cuentas. Al fin y al cabo, todos los usuarios que estemos utilizando la herramienta Teams, pues tendrá que haber un profesional de IT detrás que esté administrando, pues quiénes son los propietarios de esos equipos, qué ocurre con esos equipos cuando una persona causa baja de la empresa, o cómo funcionan las políticas para compartir la información con esos usuarios externos que invitamos a nuestro tenant y a nuestros equipos de Teams para poder compartir esa información. Entonces, teniendo toda esta amalgama de ideas y valores que tenemos encima de la mesa, podemos tener varios enfoques, o mejor dicho, un mismo enfoque, pero sobre todo diferentes modelos. En este caso, podemos optar por un modelo centralizado, donde podamos tener un control estricto de la información, donde no podemos permitir a los usuarios crear equipos porque todo tendrá que pasar por un canal controlado del equipo de IT, donde nos podemos encontrar pues, a los principales retos de que ese enfoque puede ser no ágil o puede no ser flexible dentro de nuestra compañía. Por otro lado, en contrapartida, podemos tener un modelo totalmente descentralizado, donde cualquier persona puede colaborar de forma abierta y el problema que nos va a tener este tipo de modelo es que puede que no tengamos un orden y puede que la seguridad y el control se puedan ver comprometidas. Obviamente, estos dos modelos no son blanco y negro. Entre medias siempre hay una gama de sabores que vamos a poder seleccionar para, en función de nuestros propósitos y nuestras medidas, elegir qué nos conviene más en unos casos o en otros. Obviamente estamos hablando de modelos y estos modelos siempre vienen enfocados por unos miedos que nosotros tengamos a la hora de utilizar la herramienta, ¿no? Que son unos miedos comunes que seguramente encontremos dentro de todas las compañías. El primero de ellos es la expansión de la herramienta. Nos preocupa cuántos equipos se puedan crear. En este caso, por ejemplo, Microsoft nos dice que cada organización puede tener más de 500.000 equipos dentro de sus tenants y que no tengamos que preocuparnos si se van creando muchos o pocos, porque vamos a tener prácticamente recursos ilimitados en este aspecto. Los equipos, además, están ocultos en las libretas de direcciones de Outlook, en la Global Address List. Por lo tanto, nadie va a poder ver qué equipos existen dentro de la compañía, porque solo vamos a poder ver aquellos equipos de los que somos miembros. ¿Vale? No existe la posibilidad de descubrir canales o ver qué canales existen a mi alrededor si todos ellos están configurados de forma privada. Y otra limitación que existe dentro de la plataforma es que los usuarios solo pueden crear 250 equipos cada uno, que lógicamente empieza a ser ya un número considerable para poder participar en todos ellos y que seguramente muchos de nosotros no estemos en ese límite y no hace que nos tengamos que preocupar. El segundo miedo que nos podamos encontrar es la nomenclatura. Me preocupa cómo pueden llamar los usuarios a sus equipos. Por ejemplo, porque utilicen palabras vulgares, malsonantes, insultos, o porque al fin y al cabo podamos tener alguna palabra restringida dentro de nuestra empresa que no debamos utilizar. Office 365, en este caso, nos permite crear listas de palabras para bloquear en esa nomenclatura y que no se puedan utilizar. Los usuarios no van a saber tampoco si con esta nomenclatura los equipos existen o no. Se van a poder crear y, como hemos dicho antes, no hay forma de descubrir qué equipos tenemos a nuestro alrededor para poder trabajar con ellos.
Y adicionalmente vamos a poder configurar alertas para revisar los nombres de los equipos. Más adelante entraremos más en detalle para ver un caso concreto. Y el último miedo que también nos podemos encontrar hoy en día es la desorganización. Básicamente, un administrador de IT puede decir, no quiero tener que preocuparme de limpiar equipos que no se usen. Imaginemos que tenemos una compañía de 10.000 empleados y cada uno le da por crear un equipo. Tendríamos 10.000 equipos creados que una persona tendría que estar revisando uno a uno, lo cual implica un problema de tanto de tiempo como de recursos. ¿Vale? Por eso Office 365 nos permite aplicar políticas de expiración a grupos. Si hay grupos que no se vayan a usar en un tiempo determinado, podemos hacer que automáticamente se borren. Del mismo modo, también podemos autorrenovar los equipos si se detecta uso en ellos. Y una última característica que han incorporado es que los propietarios y administradores de IT pueden recuperar equipos eliminados en los siguientes 30 días de que hayan sido borrados. ¿Vale? Viendo esto, podemos tener muchas preguntas y lógicamente tenemos que configurar una pequeña guía rápida para el gobierno. Entonces, si tenemos esta guía rápida, nos podemos enfocar en diversas preguntas que recojo aquí en estos cuadros que veis en la pantalla. ¿Quién puede crear equipo? ¿Cómo puedo hacer una convención en la nomenclatura? ¿Necesito tener capacidades para poder crear reuniones? ¿Es necesario que mi equipo tenga reuniones? ¿Tengo invitados? ¿Cómo tiene que ser el acceso a esos externos e invitados? ¿Qué configuración tiene que haber en esos equipos que yo comparto con el exterior? ¿Voy a permitir aplicaciones dentro de Teams para que la gente pueda aprovechar mucho más la plataforma? ¿O voy a quedarme solo con lo que me ofrece el producto? Y especialmente, ¿cómo voy a tratar la seguridad de la información que se contienen tanto en esos equipos como en los chats que estamos trabajando en la propia herramienta? Obviamente, para hacer un modelo de gobierno, lo que se aconseja desde Microsoft es que hagamos un experimento con un grupo de usuarios o champions que nos puedan dar esos consejos de uso y puedan tratarlo. Y muy importante que este experimento esté acotado en el tiempo para que podamos tomar posteriormente métricas a través de KPIs y veamos si este modelo de gobierno nos encaja en nuestro día a día y podemos obtener un retorno de la inversión con el esfuerzo que hemos dedicado para poder crear este tipo de gobierno. Por poner algunos datos, algunos ejemplos concretos, podemos restringir la creación de grupos de Office 365. Por defecto, todos los usuarios de Office 365 pueden crear equipos en Microsoft Teams. Podéis ver que tenéis el enlace abajo a la izquierda, ¿vale? Y vais a poder crear equipos sin ningún problema. Sin embargo, de acuerdo a las necesidades de la empresa, hay algunas que pueden restringir la creación de equipos a conjuntos de usuarios. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues utilizando grupos dinámicos de Office 365 que se han habilitado a través de Azure Active Directory. Por ejemplo, solo quiero que el equipo de IT sean los que tengan la capacidad de poder crear dichos equipos. Como yo tengo un campo en el directorio activo que indica cuál es mi departamento, puedo crear un grupo de Office dinámico para ese tipo de departamento. O la gente de marketing. O imaginemos que estamos abriendo Microsoft Teams en nuestra empresa que es multinacional y queremos abrirlo por regiones o por países. Entonces podemos abrir hoy, por ejemplo, para España, la semana que viene podemos abrir para Italia y poco a poco podemos ir dando funcionalidades de Teams a los diferentes equipos en función de las características que nosotros consideremos. Obviamente, hay que tener en cuenta que esta característica requiere una licencia especial y requiere tener una P1 en Azure Active Directory, ¿vale? Por lo cual, no es algo que directamente podamos tener en nuestro Office 365, sino que es un plus dentro de nuestra configuración. Otro elemento a tener en cuenta es lo que hemos comentado antes, la nomenclatura de nuestros equipos. Si os fijáis en la pantalla, vais a ver la típica tarjeta que tenemos a la hora de crear un equipo, donde nos pregunta nuestro nombre, una descripción y la privacidad que tenemos que tener. En este caso, si hemos aplicado políticas de convención de nombres, vamos a poder previsualizar el nombre del equipo con la política de la nomenclatura que nosotros hayamos aplicado. En este caso, pues hemos colocado departamento, el nombre del grupo que nosotros hemos puesto arriba y la palabra team, equipo, al final. Además, nos indica que estamos utilizando en el nombre del equipo una palabra prohibida.
y en este caso, por ejemplo, no podemos utilizar la palabra financial. Y todo esto siempre se puede ver en un enlace que nosotros podemos definir a las pautas de las compañías, a las pautas de la compañía, perdón, para que podamos ver cuáles son las nomenclaturas o las reglas que nosotros tengamos que seguir para poder crear estos nombres. De igual modo que hemos hablado antes de cómo restringir la creación de equipos, también podemos indicar una política de expiración de estos grupos de Office 365 si no se utilizan. Por efecto, cuando nosotros habilitamos la expiración automática, viene con un límite de 180 días. Es decir, si en 180 días no se ha trabajado en ese equipo, automáticamente se va a lanzar una notificación al propietario indicando que ese equipo se va a expirar y si desea renovarlo. ¿Vale? En el caso de que ese equipo se haya quedado huérfano porque la persona que era el propietario ha abandonado la compañía, se pueden indicar incluso direcciones de correo de respaldo para que esa persona pueda recibirlo, por ejemplo, los administradores puedan recibir los correos y que tomen la decisión con respecto a qué van a hacer con ellos. Además, han incluido hace poco que los grupos puedan autorrenovarse basado en la actividad que tienen en sus miembros. Esta actividad hay que tenerla de momento un poco con pinzas, por decirlo de alguna forma, porque no dejan muy claro si todavía es por el volumen de conversaciones que puedas tener dentro del chat, por el volumen de correo electrónico que puedas utilizar en el grupo de Office 365 o por los ficheros que estés compartiendo, porque el propósito para crear el equipo puede ser muy diferente entre uno u otro. Esto está en preview privada y cuando salga a General Availability seremos capaces de discernir y saber cuál es el caso concreto en donde se aplica esta política de autorrenovación. Y al igual que hemos comentado antes, para las restricciones de creación de equipos, esta característica también requiere de una licencia P1 en Azure Active Directory. Si os fijáis a la derecha, cuando el usuario recibe una notificación, la recibe tanto a nivel de Teams, indicándole que tiene un aviso que leer, como a través del correo electrónico. Otro elemento a tener en cuenta y que es muy importante a la hora de proteger los activos e identificar el contenido valioso que tenemos en cada uno de los equipos es la clasificación de estos equipos. Y es que podemos clasificarlos para poder tener un mayor control sobre ellos y tener que estar revisándolos manualmente con el paso del tiempo. Las clasificaciones que se pueden aplicar son las que veis en la derecha: altamente confidencial, confidencial, general, público, y adicionalmente se puede indicar si es un equipo externo o interno. Y en base a esa clasificación vamos a tener unas capacidades mayores o menores. Y sobre todo vamos a poder aplicar diferentes acciones y políticas sobre esos grupos, como por ejemplo habilitar Azure Information Protection, ¿vale? A nivel de archivo, para que podamos clasificar el nivel de confidencialidad que debería tener ese fichero. Vamos a poder escanear archivos con Data Loss Prevention para que automáticamente nos vaya etiquetando esa información. Y sobre todo también nos va a permitir avisar a los empleados cuando la clasificación de la información debería ser diferente, porque imaginemos que estamos tratando en un canal que tiene una clasificación general o que es público y estamos poniendo información altamente confidencial en la empresa. Automáticamente nos estaría llegando una notificación de que el contenido que está en ese documento no es el más adecuado para la tipología y el equipo que nosotros estamos utilizando y que deberíamos tener en cuenta. Sin embargo, os he comentado unos cuantos ejemplos que podamos tener encima de la mesa, pero ¿se necesita más? Es posible. Y para eso la Power Platform viene al rescate. Porque gracias a la integración de la Power Platform dentro de Teams, vamos a poder provisionar equipos de una forma mucho más fácil, sencilla y, lo más importante, totalmente integrada con Office 365 al completo. Por ejemplo, vamos a poder disparar flujos de trabajo con Power Automate para habilitar accesos a invitados. Vamos a poder crear tareas recurrentes para comprobar equipos que no tengan propietarios o que estén inactivos. O, lo más importante, que podamos provisionar equipos con pestañas, mensajes personalizados, etc., ¿no? Pongamos un ejemplo de que nuestra compañía está gestionando un CRM donde tenemos que diferente información en ese CRM, pues diferenciado, por ejemplo, por clientes o por cualquier otro elemento que nosotros consideremos. Si nosotros necesitamos tener un canal de conversación
para poder tratar la información relativa a ese cliente o al caso o al elemento que nosotros tengamos en CRM, vamos a poder crear esos equipos con, por ejemplo, una pestaña de CRM. Porque seguramente los equipos que necesite un departamento de marketing o un proyecto que vaya a salir dentro de IT no sean o no tengan las mismas pestañas y las mismas configuraciones que otro equipo de otro área o departamento diferente de la empresa. Entonces, en este aspecto, Power Apps lo podemos utilizar como punto de entrada. Y es que vamos a poder crear aplicaciones con low code o incluso no code, sin código, para crear formularios personalizados y permitir a los usuarios crear canales y sobre todo gestionar esos canales si fuera necesario por parte de un administrador directamente desde una aplicación sencilla y evitando, lo más importante, que el usuario que puede no saber cómo administrar un equipo tenga que meterse y bucear posteriormente en la configuración para tener que configurar su equipo de una forma sencilla, intuitiva y sobre todo para que no pierda información, porque consideramos que esa persona puede tener una gran experiencia en el ámbito de información que trabaja, pero no en Teams. Por eso podemos crear aplicaciones que además podemos integrar incluso dentro de Teams, permitiendo crear un formulario e integrarlo como una pestaña o como una aplicación en nuestro panel de la izquierda de Teams y poder tener ese formulario disponible para cada uno de ellos, en vez de tener habilitado el botón que solemos tener abajo. Y todo esto, ya digo, sin necesidad de tener que programar, reduciendo tiempos y sobre todo costes. Segundo, Power Automate como motor del modelo. Automate será el motor que nos permitirá provisionar estos equipos, permitiendo ejecutar y configurar todos aquellos con las cosas necesarias que necesitemos para que esté totalmente integrado dentro de nuestras soluciones, nuestros proyectos o nuestros procesos. Además, vamos a poder incluso añadir aprobaciones en caso de que la creación de estos equipos tenga que pasar por varios departamentos, porque tenga que pasar, aparte de por el departamento de IT, por ejemplo, por un departamento legal, ¿no? Vamos a poder configurar todas estas ramificaciones con Power Automate porque nos va a permitir todo ello. Y por último, sobre todo, muy importante es cómo vamos a medir este retorno de trabajo o de inversión que hemos realizado en nuestro modelo de gobierno. Y para ello nos vamos a poder ayudar de Power BI como panel de resultados. Y es que gracias a la Management Activity API del Centro de Cumplimiento de Office 365 y a Power BI, vamos a poder ser capaces de llevar el control de nuestros equipos. Vamos a poder saber cuál es su estado, su uso y obtener al fin y al cabo todas aquellas métricas que necesitemos para poder gestionar correctamente estos equipos desde el punto de vista de IT. Tenemos un centro de administración de Teams donde vamos a poder ver información como la que veis en pantalla, como es el informe de uso de Teams, por ejemplo, pero seguramente querramos ir un poco más allá y queramos ver cuántos equipos se han creado en la última semana, quiénes los han creado, qué canales hay, qué reglas tienen cada uno de ellos. Y eso a través del Centro de Cumplimiento y Seguridad de Office 365 y de esta API que nos ofrece también la plataforma, vamos a poder extraer esta información, plasmarlo en un pequeño dashboard o informe y comprobar cuál ha sido el éxito de nuestro modelo de gobierno implantado dentro de la compañía. Y es que recordemos que un buen gobierno precede siempre a una gran adopción. Y si somos capaces de inculcar un gobierno dentro de la aplicación para que sea sencilla de utilizar y que la gente no se tenga que preocupar de lo que hay dentro ni de lo que hay por detrás, seguramente lo adopte con muchísima más facilidad de lo que puede hacer cualquier otro usuario u otra compañía. ¿Vale? Entonces, simplemente desearos las gracias, informar de que habrá más webinars a lo largo de los próximos días y que si tenéis dudas, preguntas, es momento de hacerlas o de ponerlas por el chat y las iremos contestando pues al momento.
Bueno, pues viendo que no, que parece que ha quedado todo claro y que no hay dudas, pues en este caso decir gracias a todos por la asistencia a este webinar y bueno, que simplemente tenéis ahí mis datos de contacto para cualquier cosa que necesitéis, tanto ahora como en el futuro, por parte mía o por parte de Rabona. Muchas gracias y un saludo.